Señor secretario, entiendo que tenemos un solo artículo que Jaime Yungén ha recogido como indicación de unanimidad para resolver el único punto en discrepancia que tiene que ver con el uso de los baños públicos y privados, que era lo que se discutió la vez anterior y que podríamos resolver de inmediato. Don Jaime Yungén, a nombre del Ministerio de Salud, por favor. Señor presidente, muy buenos días. Saludos a usted, a los demás senadores y diputadas y diputados acá presentes, personal de la Secretaría y demás asistentes. Señor presidente, tuvimos ocasión de conversar con asesores y enviarles también a algunos otros, a todos los demás, perdón, asesores integrantes de esta comisión, una propuesta que estuvimos trabajando con ocasión de las diferencias que hubo en el artículo 2 de la sesión anterior. Y básicamente las diferencias se basaban en el inciso primero y segundo del artículo 2, y lo que proponemos, presidente, es mantener prácticamente la totalidad de la redacción, pero eliminar la palabra privados, volviendo un poco a lo que era el espíritu original de este proyecto de ley, que justamente que lo que perseguía era que en todos aquellos baños públicos y acceso público, a las personas no se les impidiera el acceso a la medida que cuenten con ciertas certificaciones como la que establece esta ley y ciertas autorizaciones. Nos preocupaba, efectivamente, considerar, digamos, algunos locales en específico. Esto fue recogido también y concordado con los asesores con los cuales nos reunimos, y básicamente por eso nos permitimos hacer la propuesta que tenemos acá, señor presidente. Eso es. Proceda a leerla entonces, señor Yungén, o el secretario, no sé, uno de los dos que la lea. Señor presidente, la propuesta que nos hizo llegar el Ejecutivo ayer por vía de WhatsApp, en relación al artículo 2, como he explicado, modifica el siguiente texto. El artículo 2, del libre acceso a baño. Las personas con diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal u ostomizadas tendrán derecho a acceder libremente a baños o servicios sanitarios públicos, así como los que cuenten el comercio en general y los organismos del Estado que sean de acceso al público que concurre a dichos establecimientos. Ninguna persona u organismo podrá condicionar de modo alguno el libre acceso al baño o servicio sanitario de las entidades señaladas en el inciso anterior a las personas que soliciten su acceso y se identifiquen como pacientes que tienen esta enfermedad o condición. Ese es el texto propuesto por el Ejecutivo. Muy bien. Ha pedido la palabra la diputada Ana María Gamburi, por favor. Muchas gracias, presidente. Mire, la verdad es que quizá que me dice de mi error, sí que estoy entendiendo mal, pero aquí hay una redundancia en el sentido de que estamos garantizando el acceso a baños que son de por sí públicos. Entonces, que no sería necesario que garanticemos el acceso de nadie porque son públicos. Entonces, el sentido que tiene justamente para estos grupos de pacientes en particular es poder acceder a baños que normalmente no están abiertos a todo público, si no, no tendría ningún sentido lo que estamos redactando hoy día, ¿no? Justamente para facilitar donde no haya baños abiertos a público, pero que exista la urgencia, como por ejemplo, en el registro civil no existen baños abiertos al público. Y en este caso, tal como está presenta esta indicación, no estarían ellos en la obligación de facilitar los baños a un paciente en esta condición. Por lo tanto, me parece, perdón, con mucho respeto, un tanto absurda si dejamos de lado el acceso a estos baños que no son abiertos al público. Espero que se haya comprendido mi preocupación. Sí, cómo no. Le pediría a don Jaime Yungén que pudiera hacerse cargo de los alcances de lo que ha planteado la diputada, por favor. Sí, senador por su intermedio. Diputada, buenos días, aprovecho de saludarla. Diputada, básicamente el gran problema que tenemos acá es cuando hablamos del concepto, digamos, de baños privados. Ahora, el espíritu de la ley lo que busca es que todos aquellos baños que efectivamente sean públicos o que sean de acceso al público para su uso específico. Por ejemplo, estamos pensando en aquellos baños que son solamente para clientes que consumen, por ejemplo, ¿ya? En ese caso, digamos, estas personas en día no tienen acceso a dichos baños. Por ejemplo, existen algunas estaciones, de bencina donde uno tiene que
cancelar, digamos, este tipo de baños o donde uno le condiciona, digamos, el acceso. O, por ejemplo, podemos pensar en algunos establecimientos de comercio en los cuales a uno le establecen el baño solamente para clientes, ¿ya? En ese caso, lo que estamos planteando justamente es que se levantan estas barreras, dado que esos baños tienen un giro destinado para su uso público, independiente, pero son restringidos. Ahora, el convertir un baño o un servicio higiénico, para ocupar la nomenclatura correcta, convertirlo de un servicio higiénico destinado exclusivamente para un uso restringido a un uso completamente público, es un tema que requiere ciertas adecuaciones sanitarias y arquitectónicas que efectivamente, que por un lado irrogan gasto fiscal y que por otro lado también creemos que puede traer algunas complicaciones de constitucionalidad de esta ley. Por eso lo que queremos hacer es garantizar que todos aquellos baños que son destinados para el uso público, porque en los hechos no acceden cualquier persona por restricciones, sí sean consagrados totalmente, digamos, para las personas que están ostomizadas con problemas intestinales. Eso es, diputada. Espero haberlo podido explicar y no enredar más. Sí, bueno, apunta esto. ¿Puedo presidente, contrapreguntar? Pero, por ejemplo, para ir al caso, por su intermedio, presidente Jaime, en el caso del registro civil, que yo acabo de decir, ¿qué ocurriría en el caso de un paciente que quiera acceder, que necesite tener cercanía y quiera acceder a ese servicio? ¿En qué condición queda? De acuerdo a lo que señala la indicación que hemos presentado, en este caso, honorable diputada, el artículo primero habla de acceder libremente a baños o servicios sanitarios públicos y también los que cuenten en general organismos del Estado, ¿ya? Ahora, lo que corresponde también en este caso, diputada, y por eso está, digamos, muy importante el inciso tercero, es que existe la obligación de dictar, digamos, un protocolo. Este inciso tercero se mantiene, no ha sido, digamos, objeto de controversia. Y por lo tanto, las instituciones públicas en este caso tendrán que dictar los protocolos para poder garantizar el acceso al baño de esas personas en este caso, independiente de que no tengan baño de servicio público. Ignoro la situación del registro civil. El registro civil tiene muchas oficinas a lo largo de todo Chile y no sé, digamos, en todas ellas no habrá, digamos, no habrá servicio de acceso al público. Un tema, digamos, que no tengo preparada la respuesta ahora. Pero efectivamente es una situación que se puede, digamos, solucionar vía protocolo, diputada, esa es la preocupación. Perdón, para precisar bien, porque tenemos que ir resolviendo esto, a la pregunta de la diputada Muri, todos los organismos públicos, incluido el registro civil, por cierto, van a estar mediante esta ley obligados a ofrecer su servicio higiénico frente a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, la respuesta es sí. Lo que hoy día es no para los efectos de este tipo de servicios públicos sería sí. El impedimento que tenemos, que ya se ha dicho y se señaló la vez anterior, es con los baños privados. Ahí tenemos una dificultad constitucional de poder hacer que baños de entidades privadas estén bajo el sometimiento de esta norma que estamos aprobando, esperamos, hoy día. No sé si me explico. Esa es la única limitación, pero para efectos de todo el Estado de Chile y sus reparticiones, sí tiene carácter de público y el reglamento, protocolo, será el que determinará las modalidades de acceso, como dice el inciso tercero. El diputado Layú me parece que está... ¿Quién estaba viendo la Presidente, palabra? le pido Diputado. yo la palabra. Diputado y después senador Flores, y les pido que ahí cerremos y votamos, por favor. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Mire, yo quisiera sugerir una reacción porque entiendo la aprehensión que hay acá y que efectivamente el tema de los baños privados podría tener algún inconveniente para que esta normativa se pueda aplicar. Y yo quisiera proponer lo siguiente, que va en la línea de que no esté condicionado el acceso a baños en el comercio en general, ¿ya? Y en los organismos del Estado, y que se establezca más que nada que no se pueda condicionar de modo alguno el libre acceso a los baños. Entonces, yo no sé, les quisiera leer cuál sería mi reacción en este sentido. Del libre acceso a los baños, las personas con diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal u optomizada tendrán derecho a acceder libremente a baños o servicios sanitarios en comercio en general y los organismos del Estado. Punto. No se podrá condicionar en modo alguno el libre acceso al baño y sigue el artículo tal cual. Yo creo que con eso tú tomas a todos los organismos públicos que deberán tener
un baño, y el comercio en general, porque lo que se pretende evitar obviamente es que no ingresen a domicilio, cosas de ese tipo. El comercio va a tendrá algún baño, las bombas de servicio tendrán un baño, y estamos hablando de personas y pacientes diagnosticados que se tendrán que identificar de una determinada manera, y es excepcional. O sea, yo no creo que haya en este sentido tampoco la necesidad de hacer grandes inversiones de parte del Estado, sino que es disponerles un lugar para que una persona pueda tener digamos, esta emergencia. Digamos, no es un paño público, es para una situación excepcional. Gracias, presidente. Bien, senador Flores, y después resumimos. Presidente, en la misma línea del colega y entendiendo cuál es la preocupación de la diputada Gasmuri, que ha sido, creo, aclarada en buena parte por el representante del Ejecutivo. La verdad es que no queda clara en la redacción exactamente que aquellos servicios higiénicos que son de acceso público, pero que tienen restricción del acceso, sea porque cobran, sea porque obligan al consumo, sea porque obligan por distintas razones, la verdad es que no queda claro y vuelve a ser interpretable. Ahora, mi preocupación, y le pregunto al Ejecutivo por su intermedio, presidente, es respecto de aquellos privados que no son comercio, por ejemplo, como algunos servicios en donde la gente debe concurrir porque no tiene otra alternativa, conservadores de bienes raíces, notarios, por ejemplo. No son comercios, no son organismos públicos, son organismos privados adjuntos a los servicios de justicia, y pueden haber otros. Entonces se nos empiezan a quedar cosas afuera, yo más bien tratando en el mismo razonamiento de que son personas que tienen una enfermedad que ha sido diagnosticada y está certificada por los mecanismos que establece el proyecto a través de una credencial del Ministerio de Salud, puedan tener acceso a un servicio higiénico independientemente de si es comercio, si es privado, si es una institución pública o no. Y cito, por ejemplo, estos dos casos, ¿no? Muy bien. Jaime, reacción frente a las propuestas del diputado y senador. Entiendo que la propuesta, por su intermedio, presidente, entiendo que la propuesta del diputado Romero conlleva eliminar las frases públicos, así como las que cuenten él, y reemplazarlo por sanitarios del comercio en general. Eso entiendo que es la propuesta. Perfecto. Nosotros eso, efectivamente, no tenemos ningún problema, presidente, nos parece, porque efectivamente se mantiene la frase que es del acceso público, que es lo relevante, y se hace cargo también de esta contradicción, digamos, que señalaba la diputada Gasmuri en cuanto a que podría ser un poco redundante hablar de acceso a servicios sanitarios públicos. Respecto de lo que señala así es. Y respecto a lo que señala el senador Flores, claro, efectivamente esta ley fue pensada en algún minuto como actividad de comercio. Tengo mis dudas, efectivamente, si los otros ejemplos que usted menciona, en qué naturaleza, digamos, caben, pero claro, pero tratamos de acotarnos también un poquito a lo que era la idea matriz del proyecto, que básicamente lo que señala literalmente es establecer el derecho de los pacientes con estos diagnósticos customizados a acceder libremente a baños o servicios sanitarios públicos, así como el que se encuentra en el comercio y en los de otros organismos públicos. Esa era un poco la idea matriz del proyecto. Entonces, en este caso, senador, entendiendo su aprehensión y viendo cómo podemos avanzar más adelante, digamos, quizá en eso, mi opinión, no sé, digamos, si será, digamos, compartida, que esto escapa un poquito de la idea matriz del proyecto y esto sí quizás podría rogar alguna complejidad posterior a la tramitación, senador, que en este caso preferiría, digamos, tratar de evitar por su intermedio. Bien, yo le sugiero presidente, que, por último, senador Flores, porque estamos ya... Sí, presidente, bueno, entendiendo el apremio, pero también entendiendo la universalidad de esta facilidad a través de este proyecto, yo creo que deberíamos tener el compromiso del Ministerio de Salud para ver cómo resolvemos eso, de los servicios anexos, sin tener que obligadamente hacer una modificación de la propuesta hoy día para poder evacuar el proyecto. Sí, me parece bien. ¿Hay compromiso del Ejecutivo formal?
Sí, nos comprometemos a ver el tema, presidente. No me siento, presidente, en este momento, y lo quiero decir muy responsablemente, con la posibilidad de poder eliminar la palabra comercio, que quizás, digamos, podría solucionar el tema, pero entiendo de que hay una necesidad respecto a la cual nosotros quedamos comprometidos para ver cómo podemos abordar y cómo podemos ser efectivos, partiendo inmediatamente por los establecimientos públicos, por los servicios públicos, ver cómo podemos ir expandiendo esto en aras de la universalización de la salud que ha planteado el senador Flores, que por lo demás compartía también, señor presidente. Muy bien, en ese contexto, con el compromiso del Ejecutivo y la enmienda que se ha incorporado para colocar los términos de comercio, el inciso 1, someto a votación entonces el artículo general. Presidente. Diputada, sería la última intervención porque vamos a entrar a votación. La última, cortito, solo para quedar claro. Se va a eliminar entonces los organismos del Estado, la parte que diga que sean de acceso público, tal como sugiere el senador Flores. A mí me parece que eso es importante, que quede solamente en organismos del Estado. Don Jaime Ullén, aclárelo. No, presidente. Lo que hemos señalado es que esto en los organismos públicos se regula por un protocolo. En los organismos públicos existen baños de acceso público y también existen, digamos, otro tipo de servicios higiénicos. Lo que nosotros sí hemos planteado es que existe una obligación para los organismos públicos de facilitar el acceso, digamos, a los baños. Si efectivamente, si hoy no existe algo de acceso público, esa institución deberá tomar las medidas del caso. Pero la propuesta que nosotros hacemos, presidente, lo que entendemos, y por eso lo vuelvo a reiterar, es que se eliminaría la frase, a continuación de la palabra sanitarios, la frase públicos, así como los que cuenten, y se elimina eso y agregamos en el comercio en general. Eso entiendo que es la propuesta. ¿Y lo propuesto por el senador Flores? Desgraciadamente, diputada, como le acabo de responder al senador Flores, en nuestra opinión eso escapa de la idea matriz del proyecto. El proyecto de ley, en su mensaje original, habla de establecer el derecho de los pacientes con este diagnóstico customizado a acceder libremente a baños y servicios sanitarios públicos, así como los que se encuentren en el comercio y en los organismos públicos. Eso es, digamos, lo que se plantea. Sí. ¿Ya? Sí, por eso es que Ana María se ha dicho, como escapa de ideas matrices, es que hay un compromiso del Ejecutivo de hacer extensivo en el protocolo el alcance que aquí estamos planteando y que compartimos todos, que es lo que dijo Flores, pero queda bajo el criterio de acuerdo del Ejecutivo consagrado en esta comisión, para ese efecto, porque si no ya escaparía al alcance que tenemos hoy. Bien, se somete a votación, por favor, secretario. Presidente, hay una propuesta de texto aquí, diputado Romero. Sí, Perdone, presidente, no estoy dando la palabra, solamente era la propuesta No, que estábamos consensuando acá. Disculpe. No, presidente, sí, efectivamente, yo creo que me queda claro, Jaime, de acuerdo a lo que usted ha planteado, por su intermedio, presidente, es que en el fondo se elimina, ¿no es cierto?, públicos, así como a los que cuentan él, y se elimina también de inciso primero, que sean de acceso público que concurre a dichos establecimientos. Así que yo creo que ahí estamos claros. Esto se mantiene comercio en general y se mantiene organismos del Estado. Y al final, en el inciso segundo, se elimina ninguna persona u organismo y se reemplaza por un no sé, no sé. ¿Ya? Y ahí seguimos podrá condicionar. Porque esto en general se mantiene la idea y porque al final cuando tú lees sigues leyendo el inciso segundo, dice de las entidades señaladas en el inciso anterior. Entonces volvemos a comercio en general y volvemos a organismos del Estado. ¿Te fijas? Se mantiene esa mención. Eso es lo que estamos votando, entiendo yo. Sí, correcto. ¿Estamos claros entonces? Se somete a votación, por favor, secretario. Entiendo, señor presidente, que se pone en votación la propuesta del Ejecutivo con las modificaciones que está proponiendo el diputado Romero. Así es. Y que hemos concordado presencialmente, presidente. Así es. Proceda. Ya. Diputada Gasmuri, ¿cómo vota? A favor. Diputado Celis, ¿cómo vota?
Diputado Romero, ¿cómo vota? A favor. Ah, perdón, se comunicó. A favor. Repito, diputado Celis, perdón, no lo escuché. Perdón, sí, solo en breve. Yo voy a votar a favor. Mi padre tiene colitis ulcerosa, yo sé el drama de esto, pero también soy realista. Y como está redactado y por la idea matriz, esto es lo que hoy día podemos lograr, salvo un próximo proyecto de ley que vaya con patrocinio del Ejecutivo y que vaya con recursos. Eso. Diputada Cariola, parece que no está conectada. No. Diputado Tomás Lugo Morcino, ¿cómo vota? Yo también voy a justificar mi voto. Me sumo bastante a lo que ha planteado el diputado Celis, que obviamente, por lo menos en la Cámara, en la Comisión de Salud de la Cámara, buscamos ampliar el objeto de este proyecto, buscando el bien de la mayor cantidad de pacientes en la mayor cantidad de lugares, pero entendemos, por lo menos yo entiendo las complejidades que tiene aquello y el realismo que se necesita para avanzar, así que creo que de todas formas es un avance más que significativo y por tanto voto a favor. ¿El senador Chaguán cómo vota? A favor, y hago propia las palabras del diputado Celis. Nosotros hemos dado una lucha muy importante para las personas con colitis ulcerosa puedan efectivamente tener tratamiento. Sabemos también de las urgencias que se requieren justamente en el sentido de este proyecto de ley. Y es lo que podemos hacer sin el patrocinio del Ejecutivo. Yo esperamos que el compromiso que suscrito hoy día el Ejecutivo de poder patrocinar un proyecto para que pueda tener acceso a otros establecimientos públicos sea realidad. Voto favorable. Senador Macaya, ¿cómo vota? Senador Flores. A favor, presidente. Y señor presidente, ¿cómo vota? Voy a votar a favor y, por cierto, agradeciéndole a todos los miembros de la comisión. Sin duda que este proyecto ha sido complejo y este aspecto final, que ha sido controversial, yo creo que lo hemos enriquecido hoy día. Por los aportes que ha hecho cada parlamentario, queda una apertura claramente distinta a la que existe hoy para las personas con estas enfermedades, con Crohn, colitis ulcerosa y otras más. Así que voto a favor para despachar finalmente este proyecto a las respectivas cámaras. Esa propuesta con la modificación que se ha señalado quedaría aprobada por 7 votos a favor y ninguno en contra. Señor presidente, tengo un punto que hacer presente. En mi registro puedo estar equivocado, lo hago presente porque puedo estar equivocado, pero en mi registro no tengo que se haya resuelto en la página 3 del comparado la disputa que hay entre la Cámara y el Senado respecto de la identificación de los pacientes. Ahí el Senado hizo una propuesta, la Cámara lo reemplazó y el Senado reemplazó esa enmienda. No tengo yo registro de que ese tema haya sido, y no está tocado. Entonces, la consulta es para que esa parte de la página 3 del comparado, esa disputa entre la Cámara y el Senado debiera zanjarse con texto, claro, aprobando el texto de la Cámara o el Senado. Si es que tengo, disculpen si es que estoy mal con el registro, no lo tengo No, resuelto. Usted es el ministro de Defensa, así que debe ser así. La vez anterior no lo habíamos considerado, parece, senador Chaguán. Sí, presidente, efectivamente no habíamos llegado hasta ahí en la sesión pasada. Lo que yo propongo es que pongamos en votación la propuesta de la Cámara o la propuesta del Senado, escuchando previamente al Ejecutivo. Eso es, y ahí lo sacamos ahora. Bien, por favor leamos las dos propuestas y veamos cuál tiene mejor mérito más allá de la procedencia. Bien, el texto aprobado, el texto propuesto por el Senado, ¿no es cierto?, que básicamente se refiere a la identificación de los pacientes para hacer el uso de este derecho. La Cámara de Diputados lo que hizo fue eliminar la primera mecanismo de prueba, digamos, que es el documento que acredite que se trata de una persona beneficiaria de la ley 20.850 para los tratamientos asociados a colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Y, en consecuencia, la Cámara lo que mantiene como mecanismos de acreditación de esta condición sería lo que el Senado propuso
como 2 y 3, o sea, credencial emitida por una organización de pacientes registrada conforme a lo dispuesto en la Ley 20.850, o bien un certificado médico extendido por médico cirujano, que deberá contener su nombre completo, cédula de identidad, etcétera. Y enseguida la Cámara también modificó el inciso segundo que proponía el Senado. El Senado proponía: el Ministerio de Salud podrá establecer un formato tipo de credencial o certificación, así como entregar las certificaciones de que trata en este artículo. Y, en cambio, la Cámara propuso: sin perjuicio de los documentos individualizados en el inciso anterior, el Ministerio de Salud podrá establecer un formato tipo de credencial o certificación única para que los pacientes puedan presentarlo a quien lo requiera. Esas son las... pide la palabra. Sí, no, Presidente, a mí me parece que la redacción de la Cámara es más propicia porque además no le asigna ni recursos por parte de recursos públicos y por tanto yo diría que tiene plena admisibilidad. Entonces, yo no sé qué opina el asesor del Ministerio de Salud, pero me parecería que la propuesta de la Cámara puede conjugar mejor con el inciso primero de la figura. Lo que no quedaría acreditado es ser portador de la enfermedad. Eso es lo que podría dar pie a que solo bastase la declaración del paciente o de la persona, sin que se acredite que tenga la enfermedad de Crohn o otra enfermedad inflamatoria. Sí. Ese es el punto. Bueno, le doy la palabra al Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, al igual que el senador Tehuán y tal cual como leímos en la Cámara, este fue un punto largamente discutido en la Cámara de Diputados y nuestra impresión, señor Presidente, es que la causal del numeral 1 está contenida en la causal del numeral 2, dado de que ambas efectivamente se refieren a la misma ley, y le otorga, digamos, una formalidad que, si bien entendemos que puede ser un requisito adicional, sí es importante para el efecto del beneficio o del derecho, perdón, retiro la palabra beneficio, que establece esta ley. Y respecto de lo que establece el inciso segundo, es importante el agregado del sin perjuicio, porque efectivamente permite que no sean excluyentes los documentos, sino que habilitan una de más de. Entonces, en este caso, Presidente, recuerdo que esto fue conversado en un par de sesiones en la Cámara. Efectivamente, en este caso estaríamos de acuerdo con la propuesta de la Cámara, señor Presidente, tal cual como señalado también el senador Tehuán por su intermedio. Presidente, ¿pidió la palabra? Sí, por favor. Sí, presidente, con nosotros, Agustín Romero, diputado. Hola, diputado. Hola, presidente. Mira, presidente, aquí pasa lo siguiente. Nosotros, cuando discutimos esto en la Cámara, la idea era entregar facilidades al paciente. Finalmente, si le encargamos que tenga demasiada carga, demasiada acreditación, finalmente el derecho al final no va a poder ni ejercerlo. Entonces, la idea es facilitarle que tenga alternativas para que pueda materializarse esto. Gracias, presidente. La pregunta, y para tenerlo claro también al Ejecutivo. Como estamos legislando para personas con diarrea crónica, porque hablemos en castellano, diarrea crónica, no diarrea aguda, que le puede pasar a cualquiera o un cólico, y abriéndole todos los baños aquí que hemos conversado, ¿queda cautelado eso, don Jaime Yungén, en la redacción de la Cámara? Presidente, sí, porque se mantiene la causal del numeral 3, que es un certificado médico extendido por el médico cirujano, que puede ser el documento, digamos, de ingreso que pueda efectivamente habilitar para el ejercicio de este derecho por parte de las personas. Ahora, ciertamente los otros documentos también, digamos, habilitan, pero este solo documento, el certificado emitido por el médico cirujano, ya es causal suficiente para poder permitir este acceso. Muy bien, entonces está claro. Presidente, si me permite. Entonces la enmienda de la Cámara. Presidente, si me permite. ¿Está pidiendo diputado Lago Marcino? No, Flores. Muy corto. Senador Flores, después diputado Lago Marcino y votado. Presidente, en el inciso primero se establece que el diagnóstico deberá ser acreditado a través de cualquiera de los siguientes medios, que no son incluyentes o obligatorios, sino que más bien van quedando como alternativas de acreditación. Y el párrafo que propone la Cámara de Diputados a mí me parece que finalmente le da la salida institucional a que finalmente el del documento del Ministerio de Salud sea tan válido como los otros. O sea, estamos tratando de darle la facilidad. Me parece que es razonable lo que se plantea. Sí. Correcto. Diputado Lago Marcino. Mire, presidente, solamente para clarificar
mucho más que el objetivo de estas credenciales para los pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad inflamatoria, en el numeral 2 o 3 se podría especificar que son aquellas organizaciones de pacientes registradas conforme a lo dispuesto en la ley 20.850, que es la ley Ricardo Soto, de enfermedades inflamatorias intestinales o colitis ulcerosa. Cosa de hacerlo más claro y que en el fondo tampoco puedan otras organizaciones registradas en la ley Ricardo Soto también hacer uso de esto, si es que no. Sí, yo creo que... ¿Me escuchan los demás? Algo pasó con el sonido del diputado Lago Marcino. Yo pienso que como está recogido en la Cámara está bien porque se pide la certificación médica. Eso creo que es un documento que tiene la fuerza suficiente y basta con eso, más que agregar la pertenencia a determinadas organizaciones. Creo que aquí estamos haciendo el juicio a partir de que haya certificación médica y me parece que esa es la clave para decir sí, tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, se somete a votación la propuesta de la Cámara. Muy bien, presidente. Por favor. Tomaré la votación. Diputada Gasmuri, ¿cómo vota? Favor. Diputado Celis, ¿cómo vota? A favor. A favor. Gracias, secretario. Gracias, diputado. Diputado Romero, ¿cómo vota? A favor. Diputada Cariola, parece que no estuvo presente. Diputado Lago Marcino, ¿cómo vota? Parece que se quedó... Santiago. Más. Al final que puedo votar. Se conectó, parece, recién de nuevo. Más. Diputado Lago Marcino preguntaba cómo vota. A favor. A favor. Senador Chaguán, ¿cómo vota? A favor. Senador Macaya. Senador Flores. A favor. En el caso no vino. Perdón, presidente, ¿cómo vota? A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 7 votos a favor y ninguno en contra, quedaría aprobada la proposición de la Cámara de Diputados y ahí creo que estamos despachado la controversia, señor presidente. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los miembros de esta comisión mixta y seguimos adelante, ¿verdad? Hemos despachado los 2 proyectos hoy día, así que gran noticia. Un saludo para todos, ¿eh? Que estén muy bien. Desconocimos al diputado Ok. Lago Marcino sin humita. Chao, chao.